Estamos discutiendo básicamente quién va a abrir el día de hoy, porque todos queremos abrir al mismo tiempo. Entonces voy a ser muy breve en la introducción. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar de Ricardo Salinas Pliego y del momento que está él mismo enfrentando por al menos 2 décadas y media de negligencia. Por ahí dicen que es la vida es la realidad o los abogados, ¿no? Que siempre los abogados te ayudan a evadir la realidad y ahora les está tocando empezar a enfrentarla. Sí, bueno, yo siempre digo que Ricardo Salinas Pliego tiene más abogados que buenas ideas, ¿no? Ya se acabó básicamente el patrimonio familiar. Si los datos son como realmente los han divulgado y si no hay ninguna quita y si el cuate está básicamente en quiebra. Yo quisiera arrancar diciendo por qué Salinas Pliego se le ocurre pagar ahorita, ¿no? Es un personaje que se ha negado no solamente durante los sexenios de la Cuarta Transformación, lo que aclaran es que son deudas de hace ya 17 años al menos, en donde se habían venido postergando, habían estado escondidas dentro de un cajón. Al final nadie se enteraba, no avanzaba esta propuesta. Sin embargo, empieza ya a sonar el nombre de Salinas Pliego, no solamente como un deudor fiscal, sino como alguien que quiere impulsar un proyecto que pueda gobernar incluso este país. Se alinea a las narrativas libertarias y utiliza sus medios de comunicación para empezar a demeritar las funciones del Estado, llamando al gobierno gobiernícola, empezando a generar toda una estrategia de su narrativa para salir avante. Vimos hace unos días la reconfiguración de las derechas electorales, un rebranding del mismo PAN, pero ahora PAN de muerto, ¿no? Que trataron de reciclarlo. Y creo que ahí es en donde se acomoda este personaje, tratando de que se siga hablando de él, que lo logra bastante bien a través de redes, a través ahora de su cumpleaños, haciendo fiestas. Y hay en esa rearticulación una pequeña disputa de estar midiendo quién puede más, quién puede menos, y también de, creo yo, sentarse con las otras derechas a decirle, miren, yo puedo tener una propuesta que pueda disputar a la Cuarta Transformación. ¿Cuál era el gran tema con el que se le sigue atacando? Porque es lo que es, ¿no? Que es este gran adeudo. Yo creo que son esas las presiones y la lectura de este momento que está pensando en pagar esta deuda que había sido, insisto, inconcebible durante muchísimos años. Y también en esa reconfiguración de las derechas, lo que vemos es que ya no cuenta con ese gran aliado del Poder Judicial que le había permitido estar extendiendo, estar omitiendo sistemáticamente esta deuda. Se queda sin aliados que le permitan sostener la deuda, pero también hay una reconfiguración de las derechas que le presionan para decir que no tiene deudas y puede lanzarse. Así que ahorita creo que ya adentraremos en el tema de las cifras, pero creo que sí es importante decir que se está moviendo bastante dentro de ese espectro, dentro de los que se asumen como esta oposición a la Cuarta Transformación, y Salinas Pliego no se quiere quedar atrás. Pues yo plantearía que el caso de Salinas Pliego para mí es la muestra más clara, más palpable de las lesivas políticas neoliberales, de las políticas de gobierno que privilegiaban el interés de unos cuantos, a los cuales hicieron billonarios, cediéndoles bienes de la nación, entregándoles contrataciones muy lucrativas y aplicando una política en el cual era el privilegio absoluto. La muestra evidente está en cómo durante todos esos periodos de gobiernos en que era válido el perdón fiscal, algo totalmente inmoral, pero se practicaba desde presidencia. El perdón fiscal, los arreglos por debajo de la mesa, entre el sector, desde presidencia, desde Los Pinos, el sector hacendario, validando esos perdones que a quién beneficiaban, bueno, a los más privilegiados, a los más cercanos a Los Pinos. Y aún así, aún con perdones fiscales, como se daba por sentado que el presidente iba a favorecer de esa manera a los que tendrían que ser los grandes contribuyentes del país, pero en realidad eran los grandes evasores del país, y aún con todo ello, Salinas Pliego se negaba a pagar.
Y entonces el cúmulo de deudas que hoy se plantea en el subtítulo de este versus como las marrullerías de Salinas Pliego, creo que sintetizan todo lo que ha hecho en torno a tratar de evadir sus responsabilidades, las que tiene cualquier ciudadano en cualquier país y las que debía tener aún más quien ha sido privilegiado, que fue privilegiado durante muchos años desde el poder. Porque hoy lo plantea la presidenta de manera muy clara, aún con todas esas marrullerías que se hacían desde Los Pinos para los perdones fiscales, para darles tantas concesiones en materia fiscal también, él fue acumulando estas deudas desde sexenios, ya desde Calderón, con Peña Nieto, y aquí valdría también plantear la responsabilidad, la corresponsabilidad que tuvo el corrupto Poder Judicial para esconder esos expedientes. Aquí platicábamos cuando hablábamos del caso de Salinas y esa deuda en Estados Unidos, donde los tenedores de bonos empiezan un litigio contra él, la responsabilidad del juez que le dio esos privilegios absurdos acá en México y que arrastró por esa negligencia al Estado mexicano a enfrentar ese litigio. De la misma manera, a mí me parece que el Poder Judicial, quienes desde el Poder Judicial escondían esos expedientes para que el señor no enfrentara la justicia, pues también tendrían que enfrentar esas responsabilidades, porque son corresponsables de toda esta maraña de adeudos en los cuales él sigue pidiendo un trato privilegiado, porque lo que plantea en esta carta que emite el fin de semana, pues lo que busca es un trato privilegiado, que ya vimos, la respuesta de la presidenta ha sido contundente, pues que pague, no hay lugar para una mesa de negociación, simplemente baje el señor su línea de captura, como cualquier ciudadano, y que pague. Y eso es lo mínimo que esperamos en un gobierno donde ya no se pueden permitir privilegios de ningún tipo como los que está pretendiendo este señor todavía. Ese es uno de los puntos que tenía también en la mente, o sea, ¿quién es o quién se siente Ricardo Salinas Pliego como esta persona privilegiada para pedir una mesa de diálogo, para pedir un acuerdo y que sí vean cuál es la cifra que a él le convenga, ¿no?, para pagar, porque la cifra ya está dada y se ha dado a conocer desde hace varios meses, en donde también ya se ha explicado cómo es esta política, en donde Ricardo Salinas Pliego lo que ha hecho es dilatar todo un proceso a través de los amparos, a través de el Poder Judicial, que en su momento le estuvo ayudando. Pero a mí todo esto me recuerda mucho ahora esta faceta que está tomando Salinas Pliego como la víctima, porque está jugando ahora ese papel. Ya lo vimos como un usurero, ya lo vimos como el deudor, y ahora lo estamos viendo como una persona que se hace pasar casi como un perseguido político, ¿no? O sea, esa persona que el gobierno le está mintiendo a la gente para hacerlo ver como una persona que no debe, cuando en realidad sabemos cuánto es el dinero que debe. Recordemos también que en esta carta que le envía a la presidenta Claudia Sheinbaum, dice que hubo un acuerdo que ya había hablado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Estaba buscando de cuándo fue la conferencia de prensa de ese momento. ¿Se acuerdan ustedes también que el expresidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa dio a conocer que sí se había acercado Ricardo Salinas Pliego a tener una mesa de diálogo, a tener un acuerdo, que el cual dijo el presidente, qué bueno que no se logró, porque si no, toda la oposición se me iba a volcar? Esto fue el 26 de septiembre, que el presidente dijo, 26 de septiembre de 2024, que el presidente narró cómo había sido ese momento en el que Salinas Pliego se le había acercado para que llegaran a un acuerdo, y dijo en ese momento, textualmente el presidente, se llegó a que se iba a pagar una cantidad, creo, de 14,000 millones de pesos, en aquel entonces, quitando estos recargos, y algo que podía hacer el SAT legalmente sin violar la legislación fiscal. De todas maneras, eso se iba a poner a consideración del Poder Judicial. Bueno, también dijo en ese momento que fue un acuerdo que Ricardo Salinas Pliego no aceptó, y ahora en su carta lo que hace Ricardo Salinas Pliego es decir que no fue, que fue el gobierno quien dijo que ya no llegaran a algún acuerdo. Dice Ricardo Salinas Pliego, fue así que el expresidente designó a Arturo Medina, otrora procurador fiscal de la Federación, como enlace del gobierno
gobierno para resolver este asunto. Se establecieron mesas, se expusieron argumentos, se negociaron términos y la conclusión fue un acuerdo elaborado por el propio gobierno, pero ya no dice tampoco que fue el mismo Ricardo Salinas Pliego quien terminó diciendo eso ya no, porque me están pidiendo que pague con todos esos recargos, me están pidiendo que pague con toda el adeudo que ya se fue incrementando y esa cantidad yo ya no la reconozco. Bueno, eso fue en septiembre del 2024, en octubre se da a conocer ahora que le escribe esta carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque también sabía Ricardo Salinas Pliego que se iba a enfrentar a otro gobierno y que se iba a enfrentar a otra persona, que iba a ser totalmente distinto el trato, y lo estamos viendo, ¿no? O sea, durante estos primeros meses, ya un año de el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha hecho es detallar paso a paso lo que ha hecho Ricardo Salinas Pliego para no llegar a este punto de pagar y en donde nos encontramos ahorita. Bueno, por eso digo también que Salinas ya se presenta como la víctima y se olvidó que son otros tiempos totalmente distintos en los cuales ya no va a haber mesas de negociación, que ya no va a haber acuerdos y que si quiere pagar, que saque su línea de captura, como lo dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, y que haga ese pago. Y si viene también toda esta campaña por parte de las personas que consideran que sí se tiene que pagar en los siguientes 10 días, porque ya están tomando también este tiempo que dio Ricardo Salinas Pliego de voy a pagar en los siguientes 10 días, pero lo que a él le convenga que pague, porque eso es lo que se está buscando por parte del gobierno, que eso haga, ¿no? Que llegue y que descargue esa línea de captura y que pague. Sí, yo creo que Salinas Pliego nunca se ha negado a pagar. Nunca. En el discurso, ustedes véanlo. Vean una sola línea donde él haya dicho, no, yo pagar no voy a pagar impuestos. No, todo el tiempo es, claro que pago impuestos y pago mucho. Quiero pagarlos, por supuesto. El personaje siempre está diciendo que va a pagar, siempre va a pagar, siempre va a pagar. Nada más que las condiciones han cambiado. El tema hoy es que hay un nuevo poder judicial y era su gran ancla. Eso, ahí estaba anclado el personaje, era ahí su esperanza. Con los deudores en Estados Unidos, con sus acreedores allá, el Poder Judicial en México le hacía paro. Imagínense ustedes con los deudores acá. Si con los extranjeros utilizaba el Poder Judicial mexicano, o sea, con lo de acá, pues obviamente tenía en su poder magistrados, tribunales, jueces. El personaje así se pudo mover. Me gusta mucho repetir eso de Salinas Pliego tiene de muchos abogados y pocas buenas ideas. Es un personaje que ha ido de impunidad a golpes, a impunidad, a golpes. Me acuerdo mucho cuando el presidente López Obrador recibe a Javier Alatorre en su departamento cuando es presidente electo. Recordarán ustedes que entra Javier Alatorre, la primera entrevista que da, y mi primer razonamiento fue, hijo de la moscas. Qué barbaridad, qué habilidad tienen estos desgraciados, qué bárbaros. O sea, Salinas Pliego negociando su deuda de cara a la nación. Uh-huh. O sea, es lo primero que pensé, ¿no? Hijos de la fregada, están negociando su deuda. Le va a pasar esa factura al presidente y obviamente se la pasa. Sí se la pasa, nada más que el otro no se da por enterado, ¿no? Él le pasa la factura del sexenio y le dice, órale, quiero que me rebaje por habernos portado bien con usted estos años. Y el otro le dice, perdóneme, pero no. Aún así es muy generoso el presidente López Obrador, porque cuando lo recibe le dice, yo asumo políticamente el costo de bajarte impuestos, no impuestos, eso no puede por la Constitución, sino bajarte lo que el SAT le podía bajar, que era recargos, multas, actualizaciones, eso iba por ahí. Y era algo así como 10,000 millones lo que el presidente planteaba bajarle, con lo cual habría pagado súper poquito, creo que eran como 20 algo millones de pesos, nada. Ahora la deuda se ha alcanzado un nivel que él sabe que es insostenible. De otra manera no habría dicho, un tipo tan vanidoso, tan orgulloso, tan patán, tan pedante, no habría dicho en la fiesta esta de, presidenta, ¿qué nos quiere usted? ¿Quiere usted quebrar al grupo?
no hay manera que lo hubiera planteado el tema de la quiebra. Siempre él es, no, yo aquí hago lo que quiero y yo no nos van a hacer lo que. Pero esto es en tono de chantaje también. Quieren quebrar al grupo, mientras tus empleados le aplauden ahí. No, bueno, siempre él es chantaje, ¿no? O sea, no es un empresario, es un extorsionador profesional. Y todos sus negocios están dedicados a extorsionar, o sea, sacar pues de usurero, pues, ¿no? Son negocios de la usura, tanto el banco como Electra. todo es pura usura. Él siempre está permanentemente, pero yo creo que Salinas Pliego está en el momento más amargo de su vida. En el momento más amargo de su vida porque si los cálculos son correctos, le queda muy poco dinero para él y para su familia. Esa es la realidad. Es muy poco el dinero que le queda para él. Quemó en apenas 2-3 años, quemó el capital de las próximas generaciones. Lo quemó a punta de escupitajos, berrinches, imprudencia, prepotencia, marrullería. Quemó un montón de dinero. Cuando él sale, acuérdense ustedes que hay un momento en el que regresa a bolsa, se deshace todo mundo del papel de Electra, se regresa, la tienen que deslistar a la compañía, las deslistan, pero con una minusvalía, ¡pum! Ahí fuimos testigos en apenas unas horas de una quema de capital inédito. O sea, como si hubiera habido y además direccionado, el mercado agarró nada más las acciones esas y las metió en una licuadora, las molió y regó una planta con ellas. Quedó en nada. Perdió Ricardo Salinas Pliego. Ahorita tiene, según los cálculos de Forbes, él tiene que me gusta mucho hacer esta cuenta porque pues obviamente no la haría si no fuera sabroso hacerla. Él tiene 550 millones de dólares, aunque en la actualización en tiempo real, 5.500 millones de dólares, aunque la actualización de tiempo real habla de ya 4.900 millones de dólares. Cuando el presidente López Obrador habla la primera vez de la deuda, eran 63,000 millones de pesos. Luego la presidenta habla de 74,000. Significa que de un año a otro el aumento en la deuda de Salinas Pliego fue de 11,000 millones. Los 580 millones de deuda que tiene de sus acreedores en Estados Unidos es algo así como 10,550 al tipo de cambio de hoy, más o menos. Eso significa que él ahorita debe de ver, porque el cálculo de los 74,000 fueron a principios de año, a principios del próximo año va a deber 85,000 al fisco, más 10, como unos 11,000, 85, 96,000 millones de pesos. 96,000 millones de pesos a dólares son 5,219 millones de dólares lo que él debe, solo esas dos deudas. ¿Cuánto es lo que él tiene? Si tomamos en cuenta la actualización de principios de año, que era de 550 millones de dólares de patrimonio neto en tiempo, pues a él le quedan 5,500, le quedan algo así como 300 millones de dólares de capital. Y estamos contando activos y estamos contando todo, no estamos contando esto es activos, dinero en el banco, todo lo que él tiene. Si con este dato son 300 millones de dólares, porque esto se está moviendo en tiempo real, 300 millones de dólares. Pero si tomamos el dato actualizado en tiempo real, que es de 4.9, el señor tiene un problema muy serio ya. Ni entregando hasta los puros de su casa sale. Ricardo Salinas Pliego está en un aprieto terrible. Debe hacer algo ya, porque cada día se hunde más. A este paso, a finales del año, el señor va a terminar en la cárcel.
Bueno, hay que ver que el contenido de sus mensajes han ido subiendo de tono de alguna manera. Por ejemplo, estas parodias que incluye en su fiesta, que son grotescas, groseras, pero que hablan de aquello que él acude a esta crítica falsa, grotesca, como una medida también desesperada frente a todo este diagnóstico que has hecho, este conteo de cifras, donde él se da cuenta que ya no tiene el mismo poder judicial corrupto de aquellos ministros que escondían en el cajón los expedientes para que no enfrentara a la justicia, no enfrentara las acciones de la autoridad fiscal. Y vemos que ha sido la tónica siempre el decir, aquí estamos dispuestos a pagar, pero lo que sea, lo que debemos en realidad, y él solito hace sus cuentas que no cuadran con lo que se ha presentado desde la Procuraduría Fiscal. A mí me parece muy interesante cómo de manera muy didáctica la Procuradora Fiscal en diversas conferencias mañaneras ha ido explicando el manejo interno que ha hecho el Grupo Salinas en esas triangulaciones entre sus propias empresas, cómo movían, hacían simulación entre las compañías con la finalidad de evadir impuestos. Son entramados que realmente nos hablan de prácticas que rayan en el delito de cuello blanco. Y de esa manera se va evidenciando cómo internamente ha sido el manejo de este grupo empresarial. Públicamente él plantea que están dispuestos a pagar en esta carta, pero plantea esas cifras alegres que él mismo está haciendo, y la respuesta que hoy se presenta desde la presidencia me parece la más contundente, la más seria, en el sentido de que no va a haber ningún trato privilegiado y que tiene que asumir los costos de esa deuda, y se suma esta presión que sin duda tendrá también desde Estados Unidos con los tenedores de bonos, que hay que ver también el tipo de argumentaciones que se presentaron en ese proceso, que es un litigio arbitral, donde queda exhibido la corrupción de este juez de Ciudad de México, que le dio privilegios con argumentos absurdos, totalmente absurdos. Ya sabemos que hay una investigación, me parece, contra el juez que dio todos esos privilegios irregulares, y yo creo que también dentro de esta explicación que las autoridades están dando, así como nos hablan de los datos duros, cómo se fueron haciendo estos movimientos internos, sería muy pertinente que se planteara desde la misma conferencia mañanera quiénes fueron cómplices de todo este entramado mediante el cual Salinas ha estado evadiendo la justicia, porque esos funcionarios también tendrían que enfrentar responsabilidades. Los mismos ministros que le favorecieron tendrían que enfrentar responsabilidades, porque son quienes lo llevaron hasta el punto en que hoy pues lo tenemos como el gran deudor fiscal de este país, el que todavía está exigiendo tratos privilegiados, en que, insisto, pues ya es evidente que no los va a tener, y qué bueno que no los vaya a tener, porque eso sería una muestra clara de que el gobierno ya no está dispuesto a este tipo de triquiñuelas como se estilaban en el gobierno de Calderón, el de Peña Nieto, donde se operaban este tipo de perdones fiscales y acuerdos por debajo de la mesa. Incluso desde antes, ¿no? Yo diría, o sea, recordar cómo es Fox. Que se permite que se constituya un personaje tan siniestro como Salinas Pliego, a punta incluso de estar armados, y lo que significó el chiquihuitazo, ¿no? Y de entregarle las concesiones. Claro, o sea, cuando hablamos de ese, yo siempre vuelvo a insistir, ¿no? Cuando hablamos de ese neoliberalismo, hablamos de que se privatizaba absolutamente todo, pasando por el espectro radioeléctrico, que permitió que se generaran este tipo de personajes que en algún momento se vendió como
como que ya iba a haber más pluralidad, más diversidad dentro de las voces, ¿no? Que ya no solo iba a ser Televisa, cuando en realidad lo que vimos es que no fue para nada ese caso. Y al contrario, creo que Salinas Pliego no solamente es un tema económico, sino también el momento que se está viviendo hoy, que no logra entender, ¿no?, lo que ha significado el 2018, en donde los medios eran un acompañantes fieles de las políticas gubernamentales que les permitieron seguirse enriqueciendo a través de la publicidad, a través de las omisiones, a través de negar toda una estrategia de guerra civil en la que metieron a este país y con el baño de sangre que ello implicó. Todo eso termina descolocándolos absolutamente a estos medios que hoy no tienen tampoco las audiencias que solían tener, que no tienen la legitimidad, ¿no? Al ser los únicos que estaban al frente de lo que se decía, no había nadie que les interpelara, que les cuestionara, y que aún en los días más atroces de represión salía el sol, ¿no? O sea, eso eran las empresas televisivas, que hoy también va cambiando poco a poco el hecho de que haya más oferta, y también el nacimiento de las redes sociales ha permitido también quebrantar eso que tenían consolidado de alguna forma estas grandes empresas corporativas, que incluso permitieron que pasáramos a la historia esto del chiquihuitazo, ¿no? ¿Cómo era posible que no pasara nada y que cuando se le pedía al gobierno intrometerse, pues eso, en lo que tendría que haber sido una decisión también desde el Poder Ejecutivo, dijo, ¿y yo por qué no? O sea, era una decisión, lo tomaron como una decisión entre particulares, cuando en realidad fue un acto totalmente mafioso que se dejó como un episodio más en la historia de México. Y esto que decía sobre el festejo de sus 70 años, es nuevamente estos intentos por tratar de minimizar un proceso de transformación que ha logrado poner en jaque no solo económicamente, no solo judicialmente, sino también ideológicamente a estos medios corporativos, ¿no? Es decir, el tratar de ridiculizar, el tratar de victimizarse, es algo que no necesariamente veo que esté teniendo el efecto deseado, que tampoco hay que minimizar, sobre todo a la luz de personajes. Yo me atrevería a decir que viendo lo que acaba de pasar el fin de semana en Argentina, que ya después tal vez me desvíe del todo porque me parece bastante preocupante, pero también una lección para América Latina. Yo creo que en ese momento Milei utilizó todos los medios que se pusieron a su disposición, pero en ese sentido Salinas Pliego tiene mucho más, ¿no?, poder mediático, mucho más alianzas ya fortalecidas en este momento con el propio Milei, con Nayib Bukele, con Donald Trump. O sea, tiene un poderío un poco más armado que el PAN, por ejemplo, ¿no?, que nomás no dan una, y ahí no habría que bajar la guardia. O sea, yo creo que es un personaje que todavía vamos a ver en estos berrinches, porque yo creo que cuando la bestia está herida, pues al final termina arañando más y termina violentando más, y eso es lo que es o sea, simplemente con esta cuenta, que es lo que más le pesa, ¿no?, el tema de lo económico. ¿Qué vamos a ver? Si ya llevaba a cabo campañas para que no obedecieran los llamados en plena pandemia, ¿qué vamos a ver si está todo el tiempo tratando de dar golpes, ¿no?, de Estado cínicamente, con discursos que además están legislados internacionalmente y que la verdad es que no se ha procedido justo para que no se le victimice, ¿no?, como no en mi lectura, como él quiere que se le victimice cuando esparce discursos de odio, misoginia. O sea, veíamos ahora a ciertos personajes en este show que hizo, pero en realidad ha sido la constante durante los últimos 7 años en sus televisoras, en su estelar, ¿no?, haciendo sketches desde la misoginia, desde la homofobia, desde la transfobia. Eso es todos los días, ¿no? A lo mejor ahorita pues llama la atención que fue la Arena México, que le pertenece además, pero eso es el pan de cada día. O sea, es un personaje que yo sí, mi pregunta es, en ese desespero, en ese sentirse acorralado jurídicamente, económicamente, ideológicamente, pues yo creo que está en el todo por el todo. Sí, porque además juega mucho ya con esta idea del espectáculo, ¿no? O sea, Ricardo Salinas Pliego utilizó o está tratando de traerse todos los elementos que en su momento le funcionaron a un Javier Milei para llegar a la presidencia, y utiliza todos estos fenómenos, como se comparaba aquí con la imagen de Rico MacPato, ¿no? O sea, como también es toda esta idea de así es la riqueza, así de grande es todo lo que yo tengo en mi imperio de grupos
Grupo Salinas, pero que en realidad ya sea la cuenta Ale muy bien, si termina pagando, muy probablemente va a quedar en la ruina un personaje como es Ricardo Salinas Pliego. Sí jugó mucho también con la gente, porque quienes asistieron a este evento, asistieron sus empleados, ¿no? A quienes trabajan en TV Azteca, quienes trabajan en Electra, quienes trabajan en alguna de estas empresas, les da un boleto y les dice, asistan a festejar conmigo, porque claro, su fiesta con el pequeño grupo de empresarios estuvo en otro momento y en otro lugar, y fue una semana antes, ¿no? Fue una semana antes cuando estuvo dando incluso este comentario de a la mierda, ¿no? Los zurdos, vamos a sacar a los zurdos de mierda. Bueno, pues ahora lo repite, pero lo repite con un lenguaje muy distinto, ¿no? También con la ciudadanía a la que les dice, cuidado, porque el gobierno les va a quitar su trabajo en dado caso de que yo pague, ¿no? Entonces, atiendan todo lo que estamos diciendo, y cuando escuchas a la gente empezar a gritar y empezar también tratando de decirle a Salinas Pliego, sí, tú eres el que nos va a salvar y nos va a quitar de toda esa izquierda que nos está convirtiendo en Venezuela, bueno, pues también es este momento en el cual Ricardo Salinas Pliego trata de mostrarse como el personaje que viene a salvarnos, ¿no? ¿Quién está ahí también? Pues aparecen, decías hace un momento, hablabas de toda esta campaña del Partido Acción Nacional para relanzarse. Ahí también estaban personajes de la política. Estaba Alessandra Rojo de la Vega, que participó anteriormente con el PAN. Ajá. O sea, yo no creo que haya una distinción entre el Partido Acción Nacional y Ricardo Salinas Pliego. La semana pasada también Vicente Fox ya decía, aquí sí hay un gran personaje, un candidato para 2030, ¿no? O sea, para la presidencia. Yo más bien creo que ahí el Partido Acción Nacional en algún momento va a terminar abrazando a Ricardo Salinas Pliego y lo va a terminar cobijando para presentarlo como ese personaje que la política necesita, para presentarlo como su próximo candidato, y ahí también ya se van a quitar otra vez totalmente las máscaras que ahorita están tratando de verse como proyectos separados. No lo creo. Hay un proyecto en conjunto que es el proyecto económico, que es a lo que le ha estado llorando Ricardo Salinas Pliego, y también por su lado la otra parte de la oposición de los partidos políticos, y que fue lo que sucedió en Argentina con Javier Milei, ¿no? Lo que vimos este fin de semana es claro ejemplo de cómo también esta política, que ya se convierte en un espectáculo, puede tener ese tipo de resultados en las urnas, y además también cuando no hay un proyecto que está bien fortalecido. Afortunadamente, aquí en México ha dado resultados el proyecto de la Cuarta Transformación, y la gente lo ha visto tangible. Bueno, que siga avanzando y que siga dándose ese tipo de respuesta a la gente, porque en dado caso de que haya alguna fractura incluso dentro de Morena, podría poner sobre las cuerdas a ese proyecto, y la siguiente oposición, que va a venir también con Ricardo Salinas Pliego, puede ahí generar más turbulencia dentro de el partido de Morena y la Cuarta Transformación. Yo siento que Salinas Pliego ya hizo todo lo que podía realmente hacer, no tiene muchas herramientas ya con que defenderse. Su televisora o sus medios de comunicación intentaron colocar a Xóchitl Gálvez, fracasó. Intentaron que la gente aborreciera a López Obrador y aborreciera a Claudia, fracasó. Intentó utilizar la presión para no pagar, fracasó. Ahora está presionando para llegar a un acuerdo, va a fracasar, y se va a lanzar a la presidencia, que yo lo dudo mucho, pero ojalá lo haga, y va a fracasar terriblemente. Su candidatura va a ser un fiasco. Solamente él se ve a sí mismo como alguien viable para la presidencia en México. Nosotros vemos a Ricardo Salinas Pliego desde el retrovisor del carro, así me lo imagino siempre a Salinas Pliego. Es un personaje que se va haciendo chiquito en el retrovisor. Lo vas tú manejando y dices, ¿ese personaje qué? ¿Por qué se apareció ahorita? Y lo vas viendo y se va haciendo chiquito. Lo mismo que pasa con Argentina, nos pasa mucho eso. O sea, volteamos a ver hacia Argentina y decimos, ¿qué está pasando en Argentina? Por el retrovisor. Ya sabemos la historia, ya sabemos cómo termina eso. Nosotros lo vivimos, se llamó rescate. Igual, ¿por qué siempre son 20,000 millones? Uh-huh. Bueno, porque es que el Tesoro tiene ese límite para prestar directamente sin aprobación del Congreso. Hasta en eso se parece, pues, los rescates, ¿no? Es lo que le prestan a Zedillo, es lo que le... Uh-huh. O sea,
estamos viendo por el retrovisor del carro a dos personajes que son parte de nuestro propio pasado. Ricardo Salinas Pliego tuvo mucho poder, ya no lo tiene. Milei es el pasado, es el regreso al neoliberalismo del que nosotros salimos espantados, asustados. Terminamos con una deuda que estamos pagando. Argentinos, dense cuenta que el FOBAPROA es exactamente el rescate que ustedes están comprando. Se están comprando un FOBAPROA. Ahora, ¿para qué les gritas? Ya lo saben. ¿Quieren votar a Milei? Pues voten a Milei. Bueno, pues está bien, Dios que los bendiga. Ya no se puede hacer más, pues, ¿no? Ya, órale, denle, vámonos. ¿Quieren tener su propia experiencia de deuda impagable, FOBAPROA, etcétera? Órale, voten Milei. Ya votaron Milei. Y ya no puedes hacer nada. Ahora, nosotros tenemos a nuestro propio personaje acá para resolver, nuestro propio libertario, que de todas maneras, yo lo estoy viendo por el retrovisor. Se está haciendo chiquito mientras lo vemos. El personaje se está yendo al carajo mientras lo vemos. Los últimos 2 años, su fortuna... Y lo más interesante en el caso de Ricardo Salinas Pliego, y lo más aleccionador me parece a mí, es que está pagando las consecuencias de su propia negligencia. Nadie le está haciendo ningún daño. Nadie, no hay necesidad de hacerle daño. O sea, al muchacho le gustan los plátanos, pero no recoger las cáscaras, y se ha venido resbalando con sus propias cáscaras una y otra vez. Yo tenía un amigo que tenía una frase ideal para Salinas Pliego, para este momento de Salinas Pliego. Decía, hay momentos para lanzar los cohetes y hay momento para levantar las varas. Le toca levantar las varas. O sea, las varas esas que traen los cohetes, ¿no? Los que lanzas hay momentos de lanzar cohetes y hay momentos de levantar las varas. Le toca levantar las varas. Ya reventó todos los cohetes que tenía que reventar. Lo estamos viendo en tiempo real por el retrovisor del carro, haciéndose chiquito. Su fortuna evolucionó. Miren, nada más para que se den cuenta. Su pico, así pico, era a principios de 2024. Su primer pico tenía 13,400 millones de dólares. Es en ese momento en el que le decía a López Obrador, no pago. No, y que se vaya la fregada. Además ya se van estos, ¿no? Tómala. Mal cálculo, soberbia. Lo estamos viendo hacerse chiquito por el retrovisor, de verdad. Yo creo que su televisora es un fiasco. Si no, ¿por qué acude con Adela Micha y con Ramón Alberto Garza? Que a quien nadie ve, por cierto, a Ramón, con mucho respeto para Ramón, que fue mi jefe. Pero nadie los ve. ¿Por qué tiene que ir con Adela Micha? Si funcionaran sus televisoras, se dejaba entrevistar por su propia televisora. No, va con Adela Micha. O sea, el personaje está realmente en un problema. El único que no lo ve es él. La gente que va, pues pobre hombre. La gente que va ahí el sábado a corear y a gritarle, pues pobre gente. O sea, la verdad, pues muchos de ellos son sus empleados. Van ahí porque pues es parte de su salario, digamos, ¿no? Hasta la condicionan, muy probablemente, ¿no? O sea, sí. Pase de lista. No, pues es muy probable que les pasen lista, etcétera. Patéticos los que lo acompañan ahí arriba en el podio, pero pues eso ya sabemos quiénes son y cómo son, ¿no? Lo van a acompañar hasta el momento específico y luego van a brincarse otra cosa, porque la mayoría de ellos son así. La mayoría de los periodistas e intelectuales son así, hombre. Lo van a acompañar hasta donde se pueda. Van a comprometerse con él hasta donde se pueda y luego se van a ir. ¿Ya viste el gráfico de lo del...? Sí, explicabas justo, Alejandro, que lo que ocurre con Argentina, que quieren otro FOBAPROA y votaron por ello el día de ayer, y pues hacías esta reflexión de cómo nosotros lo estamos viendo por el espejo retrovisor, porque va quedando atrás y esperemos que se quede muy atrás. Y precisamente lo que la procuradora fiscal explicó respecto al adeudo de Salinas, del grupo Salinas, y todos estos movimientos internos de los que hablaba yo hace unos momentos, tienen que ver precisamente con el tipo de política
que desde el gobierno federal se aplicó a partir del año 1982 como parte de estas estrategias, una política neoliberal donde el contexto se planteaba que era para sacar adelante al empresariado en un contexto de crisis, porque era esta teoría que se aplicaba del goteo, que si le daban a los empresarios, entonces iba a gotearle por ahí a la gente, y ya sabemos que eso fracasó, y el gobierno del presidente López Obrador demostró que fracasó. Pero precisamente en la explicación que hace la procuradora el día 26 de septiembre pasado, y que tenemos por acá los gráficos, ella plantea cómo se operaron estas medidas a partir de lo que el gobierno federal denominó la consolidación fiscal. Y en esta parte ella plantea del año 1982 a 1999 se introdujo la figura de consolidación fiscal en la ley del impuesto sobre la renta. Supuestamente tendría el objetivo de apoyar a los grandes grupos empresariales en un contexto de crisis y modernización, supuestamente. En el año 2000 al año 2012 el régimen se mantiene, los grupos empresariales aprovechan intensamente la consolidación, se generan críticas por diferimiento excesivo de impuestos. En el año 2010 se aprueba una reforma que obliga a pagar parte de los impuestos diferidos, el 5% anual, después 25% acumulado. Entre el año 2012 a 2018, en la reforma fiscal del año 2014, se elimina la consolidación fiscal y se crea un nuevo esquema, el régimen opcional para grupos, que se planteaba aparentemente como mucho más estricto y con plazos para pagar impuestos. El argumento era evitar abusos y recuperar ingresos públicos. Estoy leyendo lo que presentó la procuradora fiscal, pero yo introduje este término de aparentemente, porque recordemos que aun cuando en la forma estaba así establecido, iban cambiando ese régimen fiscal, porque se había detectado muchos abusos por parte de los grupos empresariales, pero al mismo tiempo los gobiernos de acá de Zedillo, después de Vicente Fox, de Calderón y de Peña Nieto, operaban los famosos perdones fiscales. Entonces hay que ver esa otra lectura también. ¿Qué pasa en el régimen de 2018 a 2024? Se refuerza la fiscalización y es cuando el gobierno del presidente López Obrador plantea 0 privilegios fiscales. Ya no puede haber, ya no hay consolidación. El régimen, dice la postura oficial del gobierno del presidente López Obrador, el régimen debe ser parejo para todos, debemos conducirnos en equidad y justicia tributaria para lograr el crecimiento y prosperidad del país, y que es la misma política fiscal que retoma la presidenta. Y entonces esta presentación que hace la procuradora fiscal nos fue demostrando en otra de las láminas, nos fue demostrando cómo el grupo Salinas hizo un abuso total de este régimen de consolidación fiscal. En la lámina 11, Emma, en la lámina 12 también, si podemos presentarla en algún momento. Acá se nos va explicando y es muy interesante. Si la audiencia desea revisar estas láminas, son muy didácticas, están explicadas en términos muy didácticos y es lo que presenta la procuradora fiscal, insisto, el 26 de septiembre del año 25, donde nos van explicando prácticamente cómo se fueron haciendo todas esas triangulaciones, esos manejos para evadir lo que los propios gobiernos, aún con todo lo neoliberales que eran, pero hasta eso se saltaba el grupo Salinas. Y entonces esto que él plantea de que no le salen las mismas cuentas, pues corresponde a que trató de evadir todas las disposiciones legales desde los años 80. Entonces, acá el día de hoy está este gráfico muy completo donde la procuradora fue explicando cada uno de los montos y está lo que plantea el día de hoy la procuradora, que me parece que tenemos por ahí el audio donde hace un planteamiento ya más sintetizado y es una respuesta también a esta carta de Salinas del fin de semana. Sí, si quieren vamos a escuchar el audio, que nada más nos confirme Emma, porque es muy importante escuchar justamente lo que dice la procuradora fiscal. Cabe señalar también
que con relación a los escritos recientemente presentados ante el SAT, a los que alude la carta publicada, estos escritos presentados por un par de empresas de este consorcio, involucradas con los asuntos de consolidación fiscal, no obtendrá una respuesta por el SAT debido a la manera en que acostumbran litigar presentando recursos para frenar el cobro y alargar los procesos legales. El SAT ha decidido esperar la resolución definitiva de la Suprema Corte para darles respuesta. No obstante, es preciso aclarar que si es el deseo de estas empresas realizar algún pago relacionado con estos adeudos, pueden hacerlo hoy mismo, en cualquier momento, sin restricción. No necesitan una reunión específica con la autoridad fiscal o cualquiera otra, ni una respuesta específica. Pueden hacerlo hoy mismo. Ahí muy breve le respondieron ya que no es verdad lo que él ha planteado en esa carta, no hubo ningún arreglo, le responden que ahí está disponible la línea de captura y bien fácil, cualquiera puede sentarse frente a una computadora, metes ahí tus datos fiscales como hacemos todos los ciudadanos en este país, bueno, excepto los del Grupo Salinas, baja su línea de captura y creo que en tiempo real puede estar pagando, que cubra su deuda. Sí le alcanza, dice Ana Lilia. Y le va a alcanzar para hacerse una fiestecita también de despedir. Sí, que se haga todas las fiestas que quiera y puros y todo eso. Claro. No, claro, que pague. Es que nadie quiere verlo en el piso tirado, hombre. Nadie. Que pague. Sí. Tú, ya te vi que tú sí. Oye, agrego una cosa de este documento porque es muy importante la exposición que hacías, muy rápidamente. Todo lo que habla el documento son puras trampas de Salinas Pliego. Trampa sobre trampa. Mira, trae 4 casos de 4 empresas. Y luego hay una parte que dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en ese caso, ¿no? Y lo dice, la empresa 4 de Ricardo Salinas Pliego intentó deducir gastos del SAT que el SAT consideró indebidos porque la ley no justifica. ¿De qué se trataba? Pues quería hacer pasar viáticos, anticipos, servicios, entre otros. Te vas a la empresa 3, por ejemplo, y dice, en la primera instancia, dice, la empresa reportó pérdidas más grandes de lo que realmente sufrió, por eso el SAT le impuso una multa. Te vas a la empresa número 2 y dice, de nuevo, la empresa 1 reportó pérdidas indebidas al vender acciones, calculando de forma incorrecta su costo de adquisición. La empresa 1 declaró pérdidas indebidas en la venta de acciones de una aerolínea. Se dio un valor distinto de acción para simular. Y te vas al caso anterior y lo que tienes es, o sea, pura marrullería. El tipo es un pillo. Debería estar en la cárcel, de verdad. Antes no está en la cárcel respondiendo. Cualquiera de nosotros habría hecho algo así y estaríamos en la cárcel. Sí. El tipo debería darse de santos, que no está en la cárcel. Es un verdadero malandro fiscal. Y que también que no ha habido una reforma fiscal en los términos en los que se ha incluso mencionado, ¿no? Como es que tendrían que estar pagando aún más impuestos. Y eso el impuesto a la riqueza. Y eso ni siquiera ha ocurrido. Y en estos mínimos tampoco ha cumplido alguien como Salinas Pliego. Entonces yo digo, esto ya es claro que en efecto tendría que estar en la cárcel, y no solo por el tema de los pagos de impuestos, ¿no? Son bastante las discusiones que atraviesan a un personaje tan horrible como lo es, que además ha estado, en vez de pagando, ha estado tratando con artimañas leguleyas, no solo de no pagar los impuestos, sino de llevar a juicio a todos aquellos que denuncian que paguen los impuestos, ¿no? Porque también en contra de periodistas, en contra de quienes tuitean, pues también ha metido demandas. Pues ya que estamos llegando al cierre de esta emisión, en estos últimos minutos, yo quisiera solamente creer que sí, que lo vamos a ver por el retrovisor, ¿no? A Salinas Pliego haciéndose chiquito, y que a lo mejor incluso por ese retrovisor en donde dice este objeto está más cerca de lo que aparenta,
Bueno, pues vamos viendo, ¿no? En el caso de Argentina, no quiero dejar de ligarlo, porque vimos en su momento que los gobiernos, en realidad, de los cedillos, de los, o sea, como estos gobiernos abiertamente neoliberales, pues también los tuvieron en Argentina, ¿no? Es decir, estuvieron los Menem desarticulando y desarmando absolutamente todo lo que pudieron, y fue por ese mismo descontento en contra del neoliberalismo que llegaron los Kirchner, ¿no? Llegó Néstor, llegó Cristina. Néstor acabó con esa deuda externa que tenía Argentina. Cristina no hizo un gobierno muy diferente a los que hemos visto con la Cuarta Transformación, de nacionalización de recursos, la nacionalización de Supemex, ¿no? De YPF, un montón de infraestructura, programas de desarrollo social, disminución de las desigualdades, de la pobreza. Los Kirchner significaron eso para el pueblo argentino. Sin embargo, después vino un momento en donde sostener ese proceso no les fue tan fácil, ¿no? Es decir, cuando no se tiene, se pierden a veces horizontes, se burocratiza o se mantienen las mismas personas sin permitir no solo un relevo generacional, sino un relevo de ideas y también de profundización de estos procesos de transformación, pues terminan deslactosándose, ¿no? Un poco como ocurrió al final también aquí con pues Miguel Ángel Mancera, ¿no? En la Ciudad de México, que fue un grandísimo bache. Pues así pasó al momento de elegir a su sucesor Cristina con Daniel Scioli, y terminó ganando Mauricio Macri. Y si en algún momento se planteó un Fobaproa en Argentina, fue con Macri, en donde se le entregó un fondo que era totalmente ilegal e ilegítimo, porque incluso este préstamo fue superado por el Fondo Monetario Internacional. Se otorgó el único crédito que era imposible de otorgar bajo cualquier ley, y endeudó absolutamente a toda la Argentina. Y en vez de enrumbarse, ¿no? Lo que hizo el kirchnerismo fue proponer a Alberto Fernández, que muchos le decían Albertibio, ¿no? Porque al final no terminaba posicionando políticas de izquierda, y se terminó descafeinando mucho más el proceso de este peronismo, ¿no? Que es un poco, pues no similar, pero bueno, hace alusión, por ejemplo, a lo que fue el cardenismo en México. Eso llevó a una descomposición, una falta de credibilidad por parte de los argentinos en un sistema político que no reconocía en sus liderazgos a quienes seguir. Y no solo eso, terminaron eligiendo mal a sus candidatos, terminaron priorizando las disputas internas, los egos, los proyectos personales, y terminó ganando también Javier Milei en ese sentido, ¿no? Entonces, tenían obviamente todo la ayuda de un poder judicial que le prohibió a Cristina ser candidata, después la enjuiciaron. Eso fue un juicio político totalmente, pero también vemos poco ese relevo de ideas, ese relevo generacional, y también un gran sectarismo por parte de las izquierdas argentinas. Entonces, pues espero que no sea el caso de México, que hayamos tomado nota de lo que está pasando en el sur, pero también es una gran lección para las izquierdas que no terminan de enamorar, ¿no? Y de refrescarse y de estar a la altura del momento. Entonces, espero que no regrese esa derecha rancia aquí en México, pero hay que tomar nota de lo que ya pasó también en el sur. Tocamos madera para que eso no suceda. Bueno, yo también, por último, de esta parte, no le quiero llamar fiera a Salinas Pliego, porque cuando hablamos de fiera pensamos en esos animales que son grandes y que sí en realidad te dan miedo, ¿no? O sea, que sí se muestran como esos seres que te pueden causar algún daño. Más bien creo que es como un chihuahua que ladra y ladra y ladra y no te ataca, ¿no? O sea, esos, perdónenme todos los perritos chihuahua, porque con los ¿qué culpa tiene? Exacto, con los perritos no, pero son de esos perritos que ladran y ladran y ladran y están ahí, y así está Ricardo Salinas Pliego, ¿no? O sea, como un personaje, sí, hay que verlo como es, un tamaño chiquito, pero también con esas ganas de seguir ahí, ¿no? Diciendo y molestando y haciendo creer otra historia que en realidad no es más que la que se está creando él en su cabecita. Algo que sí pasa es que está muy enojado. Durante estos años lo que hemos visto es que su riqueza se puede ir mermando y se puede ir haciendo cada vez más pequeñita. Hace un momento hacían una evaluación muy grande también de cómo distintos gobiernos le apoyaron en su momento, ¿no? Para hacerse cada vez más rico y obtener todos estos recursos con base en favores políticos, así era, ¿no? Y ahora lo que vemos, y me remonto a una de las investigaciones que se publicaron por parte de la unidad de datos del periodista Arturo Daen, que en el último año
año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, TV Azteca y Canal 40, que es operadora mexicana de televisión, solo obtuvieron 17.4 millones de pesos en contratos de publicidad oficial del gobierno federal. Esto es 85% menos de los 111 millones que habían recibido el año previo. ¿Por qué está enojado? Por esto, porque ya no está el recurso cayéndole directamente, porque ahora también se está dando cuenta que tiene que pagar impuestos como cada una de las personas que vivimos en este país, y que además también ya no hay ese poder judicial al cual se podía acercar directamente y que le ayudaran en cada uno de estos expedientes para que se quedaran guardados por muchísimos meses e incluso años. Y que también hay una ley de amparo que se creó para que justamente este tipo de evasores ya no tengan con qué protegerse cada vez que quieran ingresar a alguna deuda. Claro que lo pueden hacer, pero bajo la ley y bajo estos nuevos regímenes que sí están ahí puestos para que ya no haya más evasores de impuestos en este país, como lo es Ricardo Salinas Pliego. Claro, por eso está tan pequeñito ahí tratando de ladrar y de decir estoy muy enojado porque ya no me llega el recurso que siempre había tenido. Que tome chocolate y que pague lo que dé. Pues que tome chocolate, hombre, que pague lo que dé. Así queríamos arrancar el versus hoy cantando. Ah, ¿sí? ¿Por qué no me dijeron? Pues tú estabas Dijiste que ibas a cantar. Exacto. Lo prometió. Yo pensé que me estaban pidiendo que cantara otra cosa. No toma chocolate. Canta lo Por que eso quieras. iba a empezar cantando otra canción ranchera. Aquí hay libre expresión. Aquí Lo que quieras. A ver en el chat que nos digan qué quieren escuchar. Es la hora de las peticiones. Es la hora de las... tenemos 2 minutos que podemos dedicar. Acá tenemos nuestra propia fiesta. Es correcto, así es. A nosotros no se nos acabó la fiesta. Híjole, qué Al fuerte. contrario, apenas empieza. Yo quiero aprovechar para mandar saludos a todos quienes nos acompañan por acá, cada programa. Gracias por estar aquí, gracias por los mensajes, por tomarse el tiempo para escribirnos. Sí. Saludos a todas y todos, y que nos cante Alejandro. Bueno, dice aquí, saludos a todos, me encanta Ana Lilia Pérez, dice Rosy Guevara. Muchas gracias, Rosy. Sí, viva mi ley, viva la libertad, dice la monja Sor Juana. Le faltó el carajo nada más. Viva la libertad, viva la democracia. Ay, están pidiendo la de Juan Gabriel. Está bien sí, están pidiendo de Juan Oscar Gabriel. de León. Llorarás y llorarás. Un playlist para salir. Sí, oye. Yo creo que ya debe existir, ¿no? Pero sí. Hay que hacerlo aquí la gente, sin embargo. Sí, un playlist. Mireya Juárez, Ana Lilia Pérez, te amo. Ay, gracias. Fue muy amables. Ana Lilia, eres mi crush. Gracias. Me sonrojo. Te respondieron con cariño. Te respondieron el agradecimiento con cariño. Bien así correspondido. Sí, son súper. Qué bueno está el programa, dice Yuriko Santiago. Sí, está bueno el programa. Acuérdense ustedes que a las 2 de la tarde tenemos... A las 2, nuestro programa con Romina Gándara y con Blanca, que está ya Blanquita, ¿lo ven allá atrás? Sí. Ahí está Blanca, sentada. Sí, ahí está, ya. A las 2 de la tarde, no se les olvide, con un buen resumen siempre de la mañanera, no se pierdan ese programa. Y luego a las 6 de la tarde, los periodistas, ahí nos vemos. Ayer estuvo interesante. Véanse la entrevista de ayer con Raquel Buenrostro, ¿eh? La primera, los primeros 14 minutos fueron muy buenos. Y yo me voy a quedar viendo los mensajes de la monja ¿cómo se llama? ¿Monja qué? Sor Juana. Sor Juana, es el único que aplaude aquí a mi ley. Pobre. Es la Lili Telles. Es la Lili Telles del chat, solitaria. No, pero está divertida, pobre monja. A ver, espérame, déjame ver qué más dijo. Viva la libertad, carajo. Ah, sí. Pues ya, es la Lili Telles, ¿no? Bueno. Ay, pues muchas gracias a todos y todas. Gracias por ese superchat a Juan Rentería. Y nos vemos aquí el próximo lunes, no se lo pierdan. Saludos, gracias. Bye. Canta, Ale.